estamos en el estudio, adentro está la terraza, por ahora no llueve, algún vientito, pero ya el frío es esto en esta época del año, bastante bien. Y está Germán Beder, que supo esperar su momento. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. Buenas tardes, tremendo y emotivo homenaje a Clemente. Tremendo, realmente la campera me parece un regalo. Acaba de recibir élite, el regalo del equipo, del equipo, porque recibió la sorpresa, la visita, la torta y faltaba el regalo del equipo. Le quiero agradecer al equipo. Voy a hacer como hace la pichona. Sí. En las rubias. Sí, que nos muestra su look, Clemente. Qué bien, Clemente. Una campera XL niños de los Ray de Tallahassee. No tengo idea de dónde. De Tampa Bay. Tampa Bay. Tampa Bay Rays. Los Pero va rayos muy de con tu Tampa. look, va muy con tu look. Pintada, ¿eh? Sí, perfecta y es reclemente. Juegan hoy, Gracias, Matías, a la noche contra los Boston Red Sox, por si te interesa. Le vamos a qué romper el culo. partidazo. Vamos para, ya estamos saliendo para Fanatizado, Tampa. ya tatuado. Estamos saliendo para Tampa directamente. Gracias, muchas gracias. Por Gracias favor. por esperar, Germán. Un placer. ¿Cómo estás, Bueno, Germán? bien, bien. Uh. Los feriados son días que me predisponen mal. Y venimos de dos ferias. Sí, el viernes ya fue duro, o sea, duro. Me da culpa no hacer nada, estar todo el día paveando en el sillón. Es Entonces, difícil no hacer, no es para cualquiera. Hay gente que dice, sí, qué lindo el feriado, y a la hora se pone a hacer cosas. Exactamente. ¿Ese sos vos? Sí, me da culpa estar muy al pedo desde hace muchos años. Sobre Culpa, tratemos de bucear Vamos la a- culpa. vamos a- la vamos a culpa con inspeccionar el tema. quién, por qué, para qué. todo. Bien, todo tiene un registro previo, como todo. Yo no entiendo cómo no tenemos un diván ahí en vez de un sillón. Es un diván, ¿eh? Ya es terapia esto, pero está bien, ya lo asumí y sigo adelante. En 2020, cuando me quedé sin trabajo, estuve 4 meses sin hacer nada. Fue de diciembre a 2019 a abril. Mucho más que un 2020. feriado eso. Eso ya es peligroso. Paula se iba a trabajar, yo me levantaba al mediodía. Una persona ya de 36 años, paveaba No, y más o encima, menos... el registro de tu mujer se va a laburar temprano. No, tremendo. Yo seguía durmiendo. Mal, ya ahí culpa. Igual Está bien, ¿qué voy a vas a tirar un hacer? aliciente, como era verano, como enero y febrero Sí, son 2 meses hay medio unos raros. permisos extras, es Bien, verdad, bien. es verdad. Y más o menos cuando empezaba a sonar la música de Planeta Gol, alrededor de las 15, yo sabía que ahí tenía que activar. Que tenía que O sea, empezar a las sacar 3 la de ropa del tarde, tender. No puedo seguir. Sacar la ropa del tender. Algo. Sí, algo, un lavarropa, algo. Ella tiene que volver y yo algo tenía que haber resuelto. Entonces, bueno, más o menos ese era mi despertador y a partir de ahí activaba. La música de Planeta Gol. Buenísimo. Tardísimo. Programón. 15 horas Programón. perdidas del día. ya. Para mí al revés, tenía que activar antes y ver Planeta Gol todos los días. Claro, claro. Y limpiabas la casa, ponerle Sí, sí, hacías esas De cosas. hecho, este fin de semana, bueno, a partir de eso me queda mucha culpa sobre la pasividad en la que estuve 4 meses y empecé a ayudar un poco más en lo cotidiano. Y ahora cuando hay un feriado y me siento medio al pedo, empiezo a hacer cosas. El otro día limpié el horno. Difícil. No, Nunca estamos en mi hablando de vida- lo más difícil del mundo. Nunca en mi vida Estamos hablando limpié el horno. Es más fácil ¿Limpiaste estudiar alguna ingeniería y vez? recibir. Lo intenté, es un Nunca. asco. Es aparte. muy difícil. ¿Tiraste la espuma? Y es Sí, un sí. asco. Tiré la espuma, no sé qué, pero después en un momento ya es todo. Hay que afrontarlo con la virulana y es un trabajo, pero muy, muy difícil de llevar a cabo. Y mal hecho. Limpiar es una tarea. Y después limpié los pisos, todos los pisos de una terracita que tengo. ¿Cómo Pisos, vidrios, Horas. eso es muy jodido. ¿Está claro cómo se limpian los pisos? No, Para mí. muy autodidacta. Con un trapo y un secador. No, Pero pará, Pero, paso pero previo- tirás un baldazo de agua. Agua con líquidos. ¿Con qué? Pará que me quedó una del horno. Lavandina, ¿no? ¿Qué? Me quedó una del horno. ¿Puedo volver un segundo Sí, al horno? sí, sí, sí. ¿Cómo te Y quedó el después horno? Matías explica cómo limpia los pisos. Dale, ayer lavé los platos, me sentí un genio. Sí, Puse muy en bueno, la muy vajilla. bueno. Porque si te abandonaste, ¿cómo te quedó el horno? ¿Te quedó con la grasa y un rayón de No, virulana? lo terminé. Ah, lo terminé. terminaste. Estuve un rato largo, no me quedó perfecto. No, bueno. Listo. ¿Te Vamos a dolió la los cintura Sí, después? no, con lo de los pisos. No sé lo que me dolía la cintura después de lavar los pisos. Es tremendo. Es una vejez Total. Total. ¿Piso de qué? y de baldosa. baldosa. Pero le hice un formato que yo no tenía ni idea, que es primero barrer, Claro. porque había tierra, Sí, después tirar el balde y después pasar el coso. 3 veces. Mucho. Ah, no, inhumano. ¿Mopa? La indignación. ¿No tenés mopa? Sí, pero para adentro, para afuera. Y la son, mopa- son las reglas de la ¿Alguien casa. usa la mopa? ¿Alguien? Sí. Para Sí, otra sí. cosa que no sea TikTok, digo. No, 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 yo Yo la uso, yo la uso. Sí, el año Y en pasado el- mucha mopa. Y el en el lampazo medio- del living es con mopa. Sí, la mopa es clave. La mopa es de lo mejor que hay. Y en el medio, Herb, si escuchando. tuvieses aspiradora, podrías haber aspirado. Ahí también. Mejor No, que es hay es la lo que mopa. me toca. Zafo de los baños. Para la limpieza, ¿no? Prefiero una Mac. Pero para limpiar Sí, prefiero la porque mopa. llega bien a los rincones. Sí, Ah, la y mopa porque es te buena. agachás menos también con la... Pero bueno, de lo de la culpa lo atravieso así desde hace mucho tiempo, incluso antes con otra novia yo jugaba mucho a la Play, mucho tiempo a la Play y no daba atención
a lo cotidiano. A los ¿viste? reclamos, Claro. a los pedidos. Estaba muy involucrado. Una época muy involucrada a Play que por suerte la abandoné. Bien. Iba camino a una adicción ya sin vuelta. ¿La vendiste, la regalaste, la sacaste o No me simplemente compré jugás las menos? siguientes ediciones. A Desde ver. la 3 no me compré más en adelante. Pero qué Es- campeonato que ganaste, ¿eh? No, jugaba todo el día, todo el día, todo el día. ¿A qué jugaba? Fútbol y Germán? básquet, fútbol y y básquet. Nunca jugué los de tiro ni nada. Pero bueno, esa situación también generan culpa. La culpa por la pasividad existe. Sí, es verdad. Generalmente es verdad. el TPM era todo lo opuesto, que también es real. Pero bueno, la culpa al que no está haciendo el nada. TPM iba a esto, a cómo nos obligamos a producir todo el tiempo y sentís que un rato echado en la cama sin hacer nada, estás perdiendo tiempo que podría estar produciendo. Tenés que ser productivo. El año pasado fue una de las Pedo. cosas que más... A mucha gente le pegó mucho eso de tener mucho tiempo al pedo en la casa. A mí me pasaba también. ¿Y hacías algo? Buscaba alternativas, pero la culpa es jodida, porque además de la culpa es también... se puede ir hacia un lugar un poquito más oscuro, ¿viste? Porque en definitiva sí. te puede deprimir también. Ahora hay una culpa más light, que es la culpa del feriado y punto. Sí, esa. Que esa es como... Para mí el trato Disfrutar. con... No, tenés que disfrutar. disfrutar. A veces un día, 2 días, ¿no? Pero, Disfrutarlo. pero ¿sabes cómo bajarle un poco la culpa a esa y el feriado? Salir a esa ciudad zombie, a esa ciudad vacía. Amo, es a hermosa. A no Hoy. hacer nada, pero estás haciendo algo. No, a porque dar estás una afuera, vuelta. Ya no estás en la cama mirando Para mí tele. ya si salís en un transporte, que puede ser una bici, por ejemplo, ya es un plan para mí. Dar una vuelta, volvés con una bolsita con algo te compraste. Sí, una sí, sí, media luna, algo no con sé. más, algo te como comprás. seguro. O ordenar, por ejemplo, Eso lo hago. ordenar tus cosas, revisar tus cosas, a ver si encontrás algo que hace mucho tiempo que no tenías, ponele. También lo he hecho, ordenar revistas, esa parte es, pero a la vez yo preferiría estar sentado en el sillón, que es mi lugar en la casa Pero y ¿y por creo qué? que en el En mundo. el ¿Y por mundo. qué En no el lo mundo. haces? Lo hago, lo que No, pasa es que viste muchas una horas serie. continuadas empieza a decir, loco, no hice nada en todo el día. Pero no ¿Y histe, qué hay viste que una hacer? serie, viste No, un partido. No, horas de fútbol no las Vale. cuento como horas trabajadas. No, trabajás, no, pero estuviste haciendo algo. Yo pensaba el fin de semana a qué hora juega tal partido, a qué hora juega el otro, qué quiero ver, y ahí te armás el fin de semana ¿Pero alrededor eso de para vos sería no hacer nada, por ejemplo? Sí, para mí sí. Para mí estar frente al tele viendo fútbol no estás haciendo nada. Estás disfrutando un partido. Sí, pero bueno, lo que voy es que pasan 2 horas y estuviste en el mismo lugar sin nada. Bueno, y las redes Imposible sociales, dejar de lado. te No, tirás- redes Para mí sociales. peor es eso, porque no te das cuenta y por ahí ese día estuviste al pedo y viste 6 horas el teléfono. Dramático. Te Eso es sentás un drama. te tirás en el sillón a ver Instagram y tenés que cenar de repente. Y te habías sentado a las 11 de la mañana, ¿viste? No, viste, 40 minutos en Instagram es nada. Digamos, llegaste media hora antes a un lugar, agarrás el teléfono, ya ha pasado. Germán, ¿podés Triste. dejar tu mente en blanco? No, en ningún momento. ¿Ustedes sí? Solo cuando medité. No. Ah, ese momento capaz. Es el único momento que no está en blanco. Pensás en algo, digamos. Pensás en algo y solo en eso. Por Enfocás. ejemplo, en respirar, en entrada y salida de aire y te enfocás en eso. Es lo más parecido Sí, a no a pensar parar. en nada. Tenés que ¿Vos sí? meditar, tenés que hacer No, no. Me meditación. gustaría. Yo No. soy anti-meditación total. Me agarró un amigo y bueno, me lo logré un poquito. A mí me hizo muy bien el año pasado. Muy bien. Me pregunto en esto que estás contando, ¿qué pasaría si frenás un segundo y empezás a pensar o dejás en blanco? ¿Qué pasa? Y sí. El silencio también en momentos es condenatorio, ¿viste? Atronador. Sí, peligroso. Es tan peligroso como no hacer nada en la pandemia. Pero vos nunca dejas de pensar, estoy seguro. No, que no, vos yo estoy todo pensás el día. todo el tiempo pensando. Sí. La ducha es mi momento de plenitud de pensamiento y de escape, además, ¿no? Tenés 2 libros escritos. 4 libros, señor. 4 libros escritos. O sea, haces cosas. No Sí, para de sí, hacer un montón cosas. de cosas. haces. Sí. El feriado es un premio para vos. Así lo tenés que tomar. No. Disfrutalo, te lo ganaste. Igual nada peor que te digan disfrutalo. Sí, que Es lo peor, lo peor. imposible. Justo se pegó encima. Yo, desde el momento que me quedé sin trabajo, hasta marzo no pasó nada. Y de marzo en adelante estuve lo mismo, un año entero sentado en el sillón. Entonces me quedó esa, de no haber hecho nada durante prácticamente un año, que en realidad sí, estaba haciendo cosas, pero bueno, yo lo consideraba que no. Es difícil, la cabeza va para cualquier lado. Estamos en jornada de feriado, festejando el cumple de Clemente, celebrando la gran actuación argentina y la hinchada también está viviendo este feriado. Me Hola. siento reidentificada. Este fin de semana los chicos se fueron, mis hijos, con mi suegra. Y yo no hice nada en mi casa. Dormí hasta tarde, miré series, un desastre. Me siento culpable desastre. y a la vez feliz. ¿Cómo se maneja eso? Pero Pero escúchame, ¿por para qué mí, sientes sin culpa? culpa. estás hace 4 meses diciendo, ¿cómo me gustaría un fin de semana solo y no hacer nada, ver serie? Cuando pasa lo sufrís. Sí. Pues seguro que lo deseo. Me quedo, me despierto tarde, me veo una serie. Yo el fin de semana pasado también estuve en una situación parecida,
pero lo contrario a culpa. O sea, estaba Pero hay feliz de algo no ahí hacer nada. de la culpa por el... Temo ponerme demasiado seria, pero por sentirnos culpables por algo que deseaste y lo estás disfrutando. O sea, ¿cuál es el problema? Aparte, ¿cuándo Bueno. vas a disfrutar? Si no es el momento que esperabas y querías quedarte y hacer eso. La mentira de ser productivo es que somos productivos para nosotros. No somos productivos No. para nosotros, somos productivos para un sistema en el que estamos metidos. Tenemos derecho a rascarnos la bola durante un día entero. Sí. Tiene que pasar eso. Y Porque el mundo si no sigue girando, no le afectás a nadie, no molestás a nadie. Oh. Escuchá, y Obvio. durante 3 días enteros consecutivos También. Sí, y no teniendo pasa nada. hijos, Sí, y teniendo también. hijos, no sé si. No, teniendo hijos los llevaste, los trajiste. Tus hijos no se rascaron, hicieron lo que tenían que hacer, fueron al colegio, no sé, o hicieron la actividad que Pero tenían. aparte creo que hay una cosa que hay que definir, ¿qué es rascarse? Es descansar un poco o hacer algo que no tiene un fin que tenga, no sé, ganar más dinero. No, para mí leer, pero es eso, es producir. Es Leer producir. o ver una serie no es no hacer nada. No, para mí son fundamentales los consumos culturales, son muy importantes. Todo el tiempo te estás nutriendo, estás aprendiendo algo. Pero las redes sociales también te juegan una trampa porque vos estás en tu casa, abrís Instagram y ves a alguien que se fue con toda la familia a la reserva ecológica y decís, yo tendría que haber ido a la reserva ecológica y no estar rascándome los huevos acá. Exactamente. Pero en realidad, tu plan tiene el mismo peso que el plan de tu amigo o de la persona a la que seguís, que ni siquiera es tu amigo y la seguís porque te cayó bien un posteo una vez. Sí, le apareció en la lupita. Mi Por problema, eso. mi problema es, se viene un feriado por donde decís, ay, lo voy a aprovechar para ver esa peli, para ver esa peli, para ver esa peli. Pongo la peli y digo, no tendría que estar en la... Claro. La peli Está dura mal. 1 hora y Llevando media, a- 2 horas. No tendría que estar A jugando al Ramón, fútbol. claro. Con amigos. como si fuese tan sencillo. Sí. Ah, bueno, no, la peli te hace bien. Está bueno ver una película. Para mí está bueno ver bueno, una serie, está bueno. disfrutar. Me encanta, Clemen, que contás que te pones a ver pelis viejas, te pones al día. Sí. Yo me lo planteé 1000 veces de leer los clásicos de la literatura, de ver los clásicos del cine. Digo, por algo son clásicos. Vale, se merecen que le dedique 2 horas y la vea, pero bueno, no siempre se puede. Otro ejemplo, también polémico. Te vas a una ciudad, puede ser París, ponele. Sí. Un día estás cansado y no tenés ganas de No, no, levantarte no me e ir pesa a nada. recorrer. No me pesa nada. Nada. De hecho, llego de viaje, duermo una siesta, ponele. ¿Cómo? ¿Estás en Nueva York? Duermo Bueno. una siesta. Cuando ustedes vuelven y se acuestan, yo salgo feliz. Se parten las aguas en mi algún momento- matrimonio con eso. En algún momento te vas a acostar a dormir. Hemos llegado a la... Pañadera, no tengo apuro. Yo llego y Tengo capaz que me quiero quedar un rato en el hotel, duermo una Obvio. siestita, a la noche salimos a comer. qué sé yo. Nos ha pasado en unas vacaciones que dijimos, bueno, él se desesperaba por salir a caminar. Le digo, salí vos, cuando volvés, Vamos los dos. vamos los dos. Excelente, mi. Llegó muerto. Una relación. Llegó muerto. Pero a él Maduro. le encanta, vive así. Yo necesito descansar de la otra manera también mientras tanto. No puedo todo. Por eso es tan lindo viajar solo a veces. ¿eh? En serio lo digo. Sí, y no lo pero digo, claro. bueno, me rompa los huevos", sino porque está bueno manejarte con tus propios tiempos. Depende cuántos días vayas a qué ciudad, no es todo lo mismo, pero, No, pero la obvio. idea de tengo que aprovechar porque tengo 5 días en esta ciudad y duermo 2 horas por día no va. Igual a mí lo que me pasa es, a mí me gusta caminar mucho si viajo, mucho, como A mí sacarme también. ampollas. Es la actividad favorita para mí. Y la verdad es que la quiero aprovechar al máximo, como que no me molesta. De hecho, llego tan ansioso a los lugares que no tengo sueño. Me voy a caminar, después quizás sí duermo mucho de corrido. No, pero por me eso para mí encanta. vale la pena descansar. A veces cuando apenas llegás, no estoy apurado por salir, porque te agarra la ansiedad Un de ratito, un ir siestita. a la pileta o a donde sea, pero un ratito, chate, no pasa nada. Pará, la hinchada, sigue opinando. Hola toditos. A mi novia le pasa lo mismo, tiene un problema que no puede estar sin hacer nada y ahora el problema grande, bueno que no es un problema, es que está embarazada y vamos a tener a fin de mes. Tiene que no hacer nada. No puede estar sin hacer nada, pero le cuesta. Entonces está como una disyuntiva ahí todo el tiempo de si hace o no hace. Le digo, relájate, disfrútalo. Disfrutá de estar sin hacer nada al pedo, pero le cuesta. El agravante ahí es que el médico le dijo, no hagas nada. Y eso es peor. No, la mató. Es tremendo. Si no haces nada está bien y ella no puede. No puede no hacer nada. Yo la frase de relajá me tiene podrido, ¿entendés? Yo realmente me tiene podrido esa frase, porque en realidad relajar no es decir y hacer. No, es muy difícil relajarte. En realidad tiene que haber un contexto y más tiempo. Si vos tenés un solo día y decir relajá, no es tan fácil, ¿viste? No. Me va con un concepto medio hipón. Te enoja Sí. el que te dice relajar. Es como la Y de- relajá y disfruta. Estás por ir de viaje y te voy a decir algo, Está pero muy- escúchame está bien. muy- Disfrútalo. Sí, sí. Pará, mirame los ojos. Disfrútalo, Si Como- tuviera un arma, Bueno, me voy a valido. pasarla mal, loco. ¿Sos idiota? Me pasa con una... Yo para dormirme no es que me duermo, apoyo la cabeza y me duermo. Hay como un proceso. Hay un rato donde tenés que hacerte el dormido para poder dormir. Bueno, no me funciona eso. Simulás que estás durmiendo. Y me pone loca que me sugieran tipo, deja de leer, apaga la tele, ponete de costado. Le digo, no funciona así.
O sea, no funciono yo No, así. leyendo te viene el sueño. Si estoy pasadísima de rosca, Sí, es puede que no. difícil. Depende de leyendo qué es. Si estás Exacto. leyendo Twitter, no te va a venir el sueño. No. No. Teléfono no es leyendo. Pero para la mí. que te No, dicen, Leyendo teléfono te despierta. sí, hacete la dormida para dormirte. Sí, no esa me duermo. a mí me funciona. A mí también me funciona. Cada uno tiene su técnica. Para mí la técnica de Germán, la de 2 jugadores un mismo equipo, No, yo a eso me despierto. Nunca la Yo lo intentaré. sigo haciendo A mí todos me- los a mí días me de mi vida. funciona. Intento, aparte me ataca por las noches y la empiezo a jugar. a mí me funciona. El otro día pensé en jugadores argentinos en Alemania. Uy. Que hayan jugado en Alemania, por ejemplo. Pelusa Cardoso. El ratón Muy bueno, Zárate. muy Y bueno. el primero que pensé era ese. Klimovic. ¿Ves? Con el corazón, Klimovic. Alessandro, Julieta- Alario. Buen tenía- torneo. Carracedo. Julieta Pink tenía una buena que creo que la contó a partir de estas anécdotas de Germán, que dijo como, piensa una persona y piensa una anécdota con esa Sí, persona. Seba creo que Bueno. dijo. O Seba, o Julieta o Seba, no me acuerdo, pero está bueno, porque decís automáticamente es como, puedo jugar una ruleta de nombres de gente conocida. Pero que- buenísimo. no sé qué es el mago por ejemplo, sirviente o Messi. no, o- digo, Matías, un viaje que hicimos juntos. Entonces recuerdo la anécdota ¿Te la de eso. contás? No es la única. te la contás, decís. Sí, me la recuerdo. Salimos a caminar en Chicago. Claro. en un homeless. Además en presente lo Esperá, y el que viene Le pegamos después, un homeless. el, Lo el- enterramos. el enlazado después tiene que ver con esa anécdota o es otro nombre yo, random. yo creo que tirás otra vez la ruleta y que venga otro nombre random. Es la que más puedo me creer. intriga en la ruleta. ¿Cómo llega el nombre? digamos. Sí, qué Claro, nombre, qué nombre. ¿Cómo se te ¿Por qué? aparece en la cabeza? Te aparece no sé, un contacto de la secundaria. Es raro. Hola. A mí me pasa todo lo contrario. Cada vez que salgo a trabajar, voy a hacer algo, me junto con alguien, siento que pierdo el tiempo. Cuando estoy tirado en el sillón sin hacer nada, es el momento de gloria. ¿Es envidiable o todo lo contrario? No, lo Este respeto, lo mensaje? respeto. Lo No, hay respetamos. gente que la gente que puede disfrutar del ocio es valorada. Lo que pasa es que yo no puedo. Gracias. Realmente no puedo. Es como que Igual el ocio es relativo porque algo haces. O te destapas una birra o no y sé. ocio, parte del ocio. Claro, pero bueno. No deberíamos Cambia levemente. Como viste en Dinamarca tienen palabras para todo, un concepto que sea me junto con alguien 40 minutos. Me encantaría. Un Poner, ratito. Nos juntamos a tomar un café 40 minutos, no nos cansamos físicamente de hablar. Estamos un ratito y listo. Y eso para mí estaría buenísimo también, como no tener la obligación de que si Tipo te un juntas café con de alguien- laburo, pero con un amigo. Un ratito, Uy, pero claro. pongámosle el nombre. Touch. ¿verdad? Necesito Porque- el concepto. Pero Es así ideal, como si fuera un es ideal. brunch, decís vamos a... Claro, por ejemplo, yo tengo un conocido que se puso Un crunch. un café en Caballito. Café hermoso que me hubiera encantado que hubiera estado cuando yo vivía en Caballito. Me hago escapadas al café. Y estoy un rato y me voy solo, por ejemplo. Caes, Entonces, te tomas un café. está el flaco, que es el dueño, nos charlamos un ratito, nos quedamos charlando. No más de una hora. Y es un tiempo ideal. Claro. Y después te vas a pasear un rato. Es que para mí también funciona Hermoso. el concepto de salir y volver a entrar en tu casa. Si estás en tu casa todo el día de un feriado, Es un estás problema. embotado, Es la verdad. cabeza te pesa. La clave es salir. Estás en el menú de Netflix diciendo qué mierda veo. En cambio, te vas, volvés a la hora. y Ya es como- cambió. Ya te cambió el día total. Volviste, me sos gustó esa feliz. variante, ¿eh? Sí, Sí. y también la hacemos salir a almorzar o algo así. Salgamos, aunque sea, no comamos adentro. Podemos comer adentro, pero vamos a comer a la esquina, aunque sea, y volvemos. Bueno, sí, no, ¿Cómo Broma, andan, broma. chicos? Sí. Nosotros acá con mi novia estamos en Praga, llegamos ayer Qué lindo. y la pasamos tan mal en el viaje que hoy descansamos, dormimos hasta las 12 del mediodía y no hicimos nada, no salimos del hotel. Y la verdad, No nos levantamos ¿Qué? de la cama, o sea. nuestro único plan, aquí o mi por lo menos Pablo. el mío, era escuchar Todo Pasa a las 6 de la tarde. Espectacular. Wow. Qué bien Es que está esa espectacular. pareja, la Y están solidez. en de esa Praga, pareja. Están en la mejor Praga. ciudad del universo. No, La también, mejor. ponele, con Juan fuimos a Praga, pero fuimos 2 días No. y sí, no dormimos. No, o sea, claro. yo me perdí Juan hizo una excursión, yo estaba al límite del reglamento físicamente, pero hubiera ido, pero no fui. Y yo no puedo creer que Juan fue Sí, sin sí, dormir. yo en 48 horas metí lo que por lo general se hace en 5 días. Y está bien. Yo Pero cuando vas hubiera 2 hecho lo días, mismo, cuando vas claro. 2 días es así, no queda otra. O pasa mucho en viaje de laburo, los que nos Y te mandaban vas a 3 cubrir días y laburás un día y medio, o sea, y los agujeritos que te quedan aprovechás. y aprovechás con Oh, toda. O con toda sin comprimís parar. todo. Lo que el cuerpo da para hacerlo en 2 días de laburo, vos lo haces en 1 y 1 mañana. Y así quedás. Pero después tenés libre y te pateás todo con los viáticos, claro. Claro. Salís a caminar. Locura. ¿Va mejor el feriado ahora, La Germán, verdad es que me voy con pudiste otra, decir con todo otra esto? postura. Me voy con otra postura. Bueno, hasta el próximo feriado. Será que nos queda uno solo en el mes de noviembre. Claro. Viene Bob Marley and the Wailers con una canción mezclada y editada tras su muerte. Se llama Iron Lion Zion. 2 de la tarde, 16 minutos. Bob Marley en Urbana.